Decía como último fragmento, ahora sí, que, que Ricardo había vivido todas esas restricciones derivadas de la guerra y la falta de alimentos, y de ahí esa visión pesimista lo llevó a plantear lo que, lo que él llamó, ahora se lo encuentro por acá, eh, acá está, la ley de rendimientos decrecientes. Decía que Ricardo observó un problema vinculado con la producción de alimentos y lo ejemplificó de esta forma. Él decía, si aumentamos el factor productivo trabajo, o sea, cantidad de gente trabajando en un factor productivo como era la tierra, un factor productivo fijo que no se puede aumentar rápidamente la cantidad porque las tierras son limitadas. Piensen que en Gran Bretaña no hay tanta tierra fértil, pero sí había muchos trabajadores, sí había mucha mano de obra. Decía que en cierto momento cada trabajador adicional iba a producir menos que el trabajador anterior. En consecuencia, decía que la productividad de la tierra no iba a soportar el crecimiento de la población porque los alimentos no iban a crecer en la misma proporción. Sobre esta idea, otro economista, Malthus, sobre la ley de rendimientos decrecientes, les pido que lean del texto la explicación un poco más detallada, que yo voy a tratar de pasar por alto ahora porque no llegamos con el fragmento. Decía que sobre esta idea, Malthus, otro economista, basaría su teoría de la población. Malthus había sido contemporáneo, fue contemporáneo de Ricardo y alcanzó gran fama, aunque no tenía razón, lo cual no es, por otra parte, muy raro, ¿no? Decía que debido a la pasión entre los sexos, la necesidad de alimentos se esperaría frente a las tierras fértiles que eran demasiado escasas. Que mientras la población crecía de forma geométrica, de 1, 2, 4, 8, 16, ¿no? Duplicándose en cada vez, la comida solo aumentaba de uno en uno, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, había que frenar ese crecimiento demográfico que observaban como preocupante y para eso planteaba que había que promover el vicio entre las clases pobres, eh, agradecía las pestes y las guerras y que la miseria era un buen reaseguro para que la población no se duplique. Y también proponía la abstinencia sexual de los pobres. ¿Qué les parece? Por supuesto que Ricardo también era, junto a Smith, un librecambista, creyente en la competencia y por eso trabajó. Incluso fue un político de su época. Ricardo tuvo una banca en el Parlamento británico y trabajó especialmente por la abolición de leyes de granos. Esas leyes eran leyes de tipo mercantilista, derivados de la guerra, que protegían a los productores locales de comida frente a la competencia de productos importados. Lo que hacían era básicamente que la gente pague productos caros, pero locales, nacionales, industria nacional, en vez de comprar comida barata importada. De esas ideas surgió la llamada renta diferencial de la tierra, planteada por Ricardo, que la tengo por acá, que va a significar otra vez un análisis bien descriptivo de ejemplos de su momento histórico, de su etapa histórica, más que un concepto teórico elaborado. Decía Ricardo que la comida que llegaba a las ciudades británicas desde tierras cercanas, pero también lo hacía de distancias medias y largas, o sea, de campos más lejanos. Él decía que igualmente no existía una real competencia entre esos empresarios, entre los tomates que llegaban de quien producía desde cerca y quien producía desde lejos. Que el que estaba cerca tenía un costo de transporte mucho menor, tenía muchos menos costos y por tanto podía vender mucho más barato. Pero sin embargo el precio de venta terminaba siendo marcado porque tenía la quinta más lejana, que nunca podía vender por debajo de su costo de producción, por lo tanto venía a la ciudad del mercado y ponía a la venta su producto apenas unos pesos por encima de su costo de producción. Pero usted piense, el productor de tierras cercanas, ¿a cuánto iba a ofrecer el tomate si el que estaba lejos lo vendía a 50? ¿A cuánto lo vende? La respuesta era, lo vende a 50. Porque se puede ganar más, ¿por qué se va a privar de ganar más? ¿Por qué va a venderlo a 20? Que tiene que ver más con su costo de producción. Entonces lo que va a decir Ricardo es, miren, esto no es económicamente justificable, los productores no tienen por qué vender productos demasiado caros,
porque el mercado lo demanda. Si tu producto es muy caro, lo que tenés que hacer es producir otra cosa. Si no sos rentable, producir otra cosa. Y al que vive cerca, al que produce cerca y está duplicando la ganancia, a veces hay que meterle competencia por el lado de los productos importados. De esa forma, acumulación de trabajo útil en actividades útiles, aquel que produce de lejos tiene que producir otra cosa, que sea más rentable, mientras que el que produce estando más cerca tiene que estar sometido a la competencia, en todo caso, productos importados. De esa forma, el consumidor va a pagar a pasar el tomate 20 y va a tener de parte del que produce de más lejos un producto adicional que esté poco demandado por el mercado. Pasamos al siguiente punto, el que tiene que ver con la famosa ventaja comparativa. Acá les pido, por favor, que presten mucha atención. Está vinculada al comercio exterior. Habíamos dicho que Smith había planteado que los países debían especializarse en su área de mayor productividad y dejar de producir aquello en lo que los demás eran mejores. Especializate en lo que sos mejor. Tan simple como eso. Pero Ricardo a eso le va a dar una vuelta de tuerca, porque se preguntaba, ¿qué pasa cuando se encuentran dos países en los cuales uno de los dos es mejor en todos los productos? ¿Qué produce el más débil? ¿Qué intercambia con el país más débil? Imagínense Gran Bretaña, por potencia mundial, se acercaba a Haití. ¿Qué producía Haití para venderle de intercambio? Sin que sea una balanza comercial tan desfavorable como promovían los mercantilistas. Ricardo se le ocurre una idea y es esta de ventaja comparativa. Él va a decir, las diferencias de productividad entre el más productivo y el menos productivo no son tan grandes. Es decir, está sonando un teléfono. Perdón. Va a decir Ricardo, entre el país más rico, el país más productivo y el país más pobre, las diferencias de productividad no van a ser siempre del 100%. No es que en todo el país más rico va a producir el 100% mejor. Puede ser que en autos sea un 100% mejor, pero solamente será quizá un 30% mejor en remedios. Entonces, Ricardo lo que va a proponer es esto. Observando esas diferencias de productividad, en uno sos el doble mejor que yo, pero en otra actividad sos solamente el 30% mejor que yo, el país menos productivo se tiene que especializar en aquella en la cual la diferencia de productividad sea relativamente menor, mientras que el país más productivo tiene que especializarse en aquella en la cual la diferencia de productividad es relativamente mayor. ¿Está? El país menos productivo en la diferencia de productividad menor y el país más productivo en la diferencia de productividad mayor. De esa forma se especializa cada uno en lo que es mejor y logran intercambiar a pesar de que el país A, por decirlo de alguna forma, más productivo, sea mejor que el país B en prácticamente todas las actividades. Pero como dijimos, en algunas es más productivo que en otras. La diferencia de productividad es mayor. ¿eh? Acá damos un ejemplo bastante sencillo. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero lo voy a decir de esta forma. Imagínense que hay una abogada con mucha experiencia que no da abasto con la procuración, con atender a los clientes, con hacer los escritos, con pagar los impuestos, con atender diferentes circunstancias, decide contratar a un abogado recién recibido. ¿Qué tarea les delega? ¿Qué tarea le delega a ese abogado recién recibido que toma en el estudio? Le delega aquellas tareas en las cuales, siendo ella mejor que el chico en todo, es mejor yendo al juzgado, es mejor atendiendo clientes, es mejor haciendo escritos, es mejor incluso resolviendo temas del consorcio, del edificio donde alquila, le va a delegar aquellas en las cuales el chico más rápidamente puede tener una productividad cercana a la de la abogada. En cambio, las tareas más complejas que requieren mayor conocimiento y experiencia, que son aquellas en las cuales la productividad de la abogada es mucho mayor, porque tiene 20 años de experiencia, se las va a reservar. Acá lo que vemos es que si bien hay un reparto de tareas en función de productividad, el país más productivo se queda con las que tienen mayor rentabilidad. ¿eh? No es algo exactamente igual que el mercantilismo, que se quedaba el país poderoso con la actividad industrial y el otro con materia prima, pero en realidad el patrón de conducta sigue siendo desigual. Esto también tengámoslo presente. Vamos a pasar al siguiente punto de la exposición rapidísima sobre Ricardo para hablar de lo que llamaba la ley de guerra de los salarios. Este pesimismo de Ricardo se extendía también a la clase trabajadora. Ricardo decía que en el largo plazo los salarios de los trabajadores
siempre iban a permanecer en el nivel de subsistencia, apenas para alcanzarle para poder comer y subsistir en el nivel mínimo, que nunca iban a subir. Decía que por si alguna razón en algún periodo subían los salarios, los pobres iban a tener más hijos, iban a poder comer mejor y iba a haber menos mortalidad infantil, lo cual iba a repercutir en que en la próxima generación, en los próximos años, la mano de obra iba a aumentar, iba a haber más trabajadores, que no se habían muerto. Y eso iba a hacer que los salarios, por la abundancia de trabajadores, terminen bajando, terminen reduciéndose. Incluso junto a economistas de la época, no tanto, digamos, no era la cabeza de él, pero sí otros, estaban en contra de toda ayuda social que brindara el Estado británico a los pobres. Decían, porque esa ayuda social va a significar que se reproduzcan más. Y si se reproducen más, van a generar más desempleo futuro. Con lo cual estaban en contra de todo tipo de ayuda social. Para cerrar, quisiera hablar dos palabras sobre pensador también fundamental del siglo XIX que fue Karl Marx. Eh, Era un filósofo alemán, como supongo que saben, que vivió en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX y que fue testigo también, su propia experiencia personal enriquece su trabajo y vio cómo los empresarios se enriquecían y vio cómo se trabajaba en los enormes galpones con obreros analfabetos, ¿no? Con la gente desde chicos muy chiquititos, sin fines de semana, sin descanso. Fue allí como, de alguna forma, influido por lecturas, pero también por su observación, dijo esto no puede durar, los obreros que son muchos más no pueden vivir todo el tiempo viendo cómo los capitalistas se quedan con la mayor parte de la ganancia de su trabajo, con la plusvalía. Esos trabajadores obreros conviven codo a codo, en un momento se van a dar vuelta, se van a dar cuenta que son más y de que el grado de explotación que están recibiendo, que están sufriendo, es injusto y van a reaccionar. Y van a derrocar no solamente a su patrón, sino a todo un sistema político, social, religioso, que funciona como garante de esa explotación. A todas las normas construidas por abogados para el nuevo orden que van a proteger la propiedad privada. ¿Eh? Y van a expulsar a la Iglesia Católica que les dice el reino de los cielos es de los pobres, pero no la tierra. Marx va a decir que la propiedad privada es el gran ordenador social de la época y que el fin último de los obreros, de lo que iba a poder ser la revolución obrera, tenía que ser la supresión de la propiedad privada y también del Estado, que era el garante de la burguesía para la explotación de los obreros. De esa forma todos íbamos a ser iguales y se iba a terminar la explotación de una gran mayoría de los hombres por un pequeño grupo. Bien, ahora sí, dejamos acá. Les pido que por favor repasen del compendio los textos que tienen para leer. Vamos a hacer una pequeña revisión de las lecturas que van a hacer para ver si les está funcionando. Tienen el grupo de Facebook para poder hacer consultas. Eh, bueno, les pido acá y les pido gracias, les agradezco la paciencia por esta forma de trabajo tan poco práctica, sin interacciones y seguramente mucho más aburrida que la clase presencial. Gracias.